El Tribunal Supremo Electoral ha decidido regular las encuestas en una cosa que para mí no es correcta, porque las empresas tienen que ir a registrarse. Yo no sé por qué las empresas que hacen estudios de mercado deben registrarse en la Corte Nacional Electoral. Si están registradas, inscritas en el registro de comercio, en el registro que corresponde, debiera ser suficiente, pero claro, ahí yo veo que hay una clara intención de controlar lo que ahí pueda salir. Primero vamos con los políticos. ¿Qué dijo don Óscar Ortiz con relación a este tema? Mire, yo creo que aquí el Tribunal Supremo Electoral está pasando lo que debe ser la regulación, allá un intervencionismo extremo que en este caso afecta la libertad de información que debe haber. Yo no niego que pueden haber encuestas manipuladas o encuestas dirigidas, pero el problema está que la solución no es esta. Es lo mismo que se da con el debate sobre la libertad de expresión. Puede haber abuso de libertad de expresión, pero someterla a una regulación, a una supervisión de un ente estatal, lo que hace es afectar las bases mismas de la libertad de expresión en lugar de protegerla. Y me parece que lo que está pasando con el Tribunal Electoral con materia de las encuestas repite este mismo ejemplo. Con una supuesta buena intención, en realidad lo que se va a buscar es regular, casi someter a una especie de censura previa a la información que llega a los ciudadanos. Las encuestas deben estar íntimamente relacionadas a la credibilidad de los medios de comunicación que la difunden, y estos obviamente deben ser los responsables de que las mismas sean fiables, porque se está jugando su misma credibilidad. Mira, hay una tendencia, de una serie de acciones que estamos viendo en el Tribunal Supremo Electoral, en la nueva normativa electoral, que obviamente lo único que hacen es desequilibrar cualquier condición de competencia con relación a quien está en el gobierno. Obviamente una es esta, que usted menciona, las sanciones, en fin, las regulaciones de las encuestas. La otra es el haber reducido la publicidad de 60 a 30 días, con lo cual obviamente se limita la posibilidad de que quienes están compitiendo con el oficialismo, que está permanentemente en los medios, puedan tener capacidad real de llegar con su mensaje, con su imagen, de posicionar a su candidato para competir de verdad con el oficialismo. Hay muchas otras disposiciones, por ejemplo, se ha prohibido hasta 90 días antes de la elección posicionar un programa de gobierno o promover una organización política. Entonces, si hay una organización política nueva, ¿cómo va a competir con aquella que ya está, en este caso, en el gobierno, si solo le dan los últimos 3 meses? Entonces, todo esto que aparentemente tiene buenas intenciones, en realidad a mí me parece que constituye un sistema ideado para favorecer al oficialismo. Yo comparto absolutamente todo lo que dice Óscar Ortiz porque es obvio. A ver, ¿por qué una empresa encuestadora, que es una empresa que paga impuestos, que se somete a las normas del Código de Comercio, etcétera, etcétera, ¿por qué motivo tiene que registrar su nombre en la Corte Electoral o en el Tribunal Supremo Electoral y luego someter lo que está haciendo al Tribunal Supremo Electoral? Me parece peligroso. Con relación a lo otro que dice Óscar Ortiz, no solamente se ha restringido a 30 días la publicidad electoral, sino que han decidido, por ejemplo, José Pomacusi, que tiene un programa dirigido por él, no sé si el programa es del canal o si es de él, pero en el caso de este programa no pudiera tener publicidad política porque no es medio, porque es programa independiente en el medio. He hecho las consultas y espero que me respondan. Pero además le tenés, mira vos,
tenés que enviarles tu tarifario de los últimos 6 meses para que ellos determinen el precio que vas a poner en función de tu tarifario y distribuir equitativamente, dice la publicidad. Viejo, cada uno vende como quiere. Si quieren te compran y si no quieren no te compran. Pero esto es un control de la actividad política en el país a través de un ente que es claramente militante, absoluta y totalmente militante, y que no garantiza imparcialidad, además, para las elecciones. Pero así están las cosas. Y supongo que nada va a hacerse por cambiar. Lo que dijo José Pomacuzzi, que dice, está bien, pero... Dale. A ver, yo estoy de acuerdo en que las empresas que hacen encuestas deban registrarse. Y estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque siempre en la etapa final de las elecciones aparecen unas empresas de las que uno jamás oyó hablar y tiran unas tendencias que a todo el mundo sorprenden y las publican no los medios de comunicación. No es que una radio, un canal o un diario la publica, sino pagan como avisos, pero citan la fuente de una encuesta en la etapa final y sacan cualquier cosa, ¿no? Eso me parece que es totalmente fuera de lugar. Las empresas que normalmente estamos midiendo, yo trabajo con Captura Consulting, medimos todo el año y medimos fútbol, empresas telefónicas, servicios financieros, mejor modelo, mejor futbolista, intención de voto, aprobación de alcaldes, todo. Lo venimos haciendo todo el año, lo hacemos todo el tiempo y estas empresas están registradas perfectamente. No hay ninguna duda de quiénes son sus dueños, ni nada. Pero sí aparecen en la etapa final unas empresas que nadie sabe quiénes son y sacan unos datos que confunden. Y son datos que están sin ninguna duda amañados y los publican los partidos porque pierden la vergüenza, la desesperación de la etapa final de la campaña. Con respecto a eso, no tengo ninguna observación. Me parece fantástico que las empresas se registren. Por ejemplo, dentro de las encuestas que nosotros hacemos, la Corte, el Tribunal Supremo Electoral, no goza de credibilidad. Y lo publicamos. No. Yo no sé si en algún momento el Tribunal Supremo Electoral va a censurarme una respuesta como esta. No creo, la verdad que no lo creo, porque eso aumentaría la censura contra el tribunal, ¿no? Yo no creo que se vaya a llegar a eso. De todas maneras, siempre es bueno estar atento, pero yo no creo que se vaya a llegar a eso. Naciones Unidas ha hecho hace poco un estudio con encuestas también, en el cual se muestra en ese estudio que recién lo presentaron en todo Bolivia, que el Tribunal Supremo Electoral goza de desprestigio ante la población. La gente no cree que el Tribunal Supremo Electoral sea imparcial y piensa que no es un jugador que esté siendo equidistante en cuanto a sus acciones con todos los actores políticos. No sé si eso lo van a impedir que se publique. Yo no lo creo, la verdad, ¿no? Y tampoco creo que vaya su tarea más allá de dónde. A mí no me haría ningún problema que el tribunal, aunque me parece excesivo de su parte, pida que la encuestadora le mande su cuestionario. Lo que jamás aceptaré es que me censuren una pregunta, ¿no? Porque como se supone que las empresas serias tienen buenas metodologías, tienen experiencia, etcétera, pues, si quieren verlo, véanlo. El tema va a ser cuando censuren una pregunta. Y ahí sí, será el momento de tirar el grito al cielo, ¿no? Pero por el momento a mí no me asusta. La empresa Captura Consulting con la que nosotros trabajamos tiene toda la experiencia, metodologías que las puede verificar el que quiera. Se pueden hacer auditorías. En los grandes países donde se hacen ratings, por ejemplo, la empresa tiene derecho a ir a hacer la auditoría a la encuestadora. Es decir, un canal de televisión puede ir a hacerle auditoría a la empresa que elabora el rating, o un gran anunciante puede ir a hacerle auditoría al rating. Yo no tengo problema en eso.
creo que da una garantía de seriedad a las encuestas. Reitero, jamás aceptaré que eso se convierta en un instrumento de censura. Las encuestas que hacemos nosotros, ¿qué son? ¿Intención de voto? Yo no sé si eso se puede considerar inducción al voto, número uno. Número dos, aprobación de autoridades. Y como además ahora las encuestas son favorables al gobierno y siempre se piensa que el tribunal, en lugar de ser imparcial, está apegado al gobierno, pues no creo que el tribunal haga nada, ¿no? Si lo hacen, por Dios, esto yo no lo creo. Yo creo que esta democracia ya avanzó mucho como para que una barbaridad como esa pueda avanzar, ¿no? Yo insisto, las grandes compañías de rating permiten las auditorías. El Tribunal Supremo Electoral tiene tanto tiempo como para eso, de revisar uno por uno los cuestionarios. A mí no me hace ningún problema. Salto y brinco el día que me censuren una pregunta. Salto y brinco, que me censuren una pregunta o que me censuren la publicación de un dato. Ahí sí que yo creo que ya eso será un acto totalmente condenable, ¿no? Porque en democracia, pues yo siempre encarno eso, el defensor absoluto número uno, me ubico yo como defensor de lo que dice el soberano. En la televisión todo el tiempo le estamos dando lugar a la gente a que se exprese. En la radio permanentemente sacamos lo que la gente está diciendo. Y en el caso de la revista, la gente se está expresando todos los días a través de nuestras encuestas. Entonces, yo creo que callar eso no tendría ningún sentido, no creo que lo quieran hacer, no creo que sean tan torpes en el Tribunal Supremo Electoral de hacer algo así. Así que no me asusto, no, voy tranquilo. Cuando llegue el momento de gritar si algo malo hacen o si se exceden, lo haré con todas mis fuerzas porque recién el 3 de mayo ha sido el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 10 de mayo el Día Mundial del Periodismo, Libertad de Expresión. No estamos ya para que nadie se calle, ¿no? Entonces hay que dar cabida a todas las expresiones, ¿no? Yo tengo mucho aprecio por José y él lo sabe, pero no estoy de acuerdo con él. Porque, ¿por qué tengo que someter a la posibilidad de censura previa? ¿Por qué tengo que someter mi encuesta a la censura previa? Porque de eso se trata. La empresa Equipos Mori es prestigiosa, claro que. ¿Por qué tiene que ir a someterse y a registrarse donde no corresponde? Que aparecen algunos malos siempre van a haber. Pero lo que no se puede perder es el principio del derecho a trabajar y a no ser censurado previamente o a no someter a un poder que no es el de uno, someter mi cuestionario. Mañana, en esa misma lógica, alguien le podrá decir, como lo han hecho los gobiernos militares: señores, pásenme sus editoriales del día siguiente hasta tal hora. Porque conocemos que se ha hecho. Estamos caminando, creo yo. Y claro, José dice, no me estorba hasta que me censuren. Es que cuando te censuren ya va a ser tarde. Vos le diste el pie. Si sometés tu trabajo de manera previa, si le sometés tu trabajo de manera previa a cualquier ente, antes de publicarlo, no importa si no te lo censuran, pero lo estás sometiendo a alguien que no hace lo que vos haces. Yo no sé cuál irá a ser el equipo de estadígrafos, etcétera, 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 que pensará tener el Tribunal Supremo Electoral. Uno de los poderes menos creíbles de este país va a auditar las encuestas que se hacen para medios, que son curiosamente las instituciones más creíbles del país. Es un problema, por supuesto que es un problema. ¿De qué vas a hablar mañana? Es lo único que falta. ¿De qué vas a hablar mañana? ¿A quiénes vas a hacer programas de debate? Sí, voy a hacer. ¿A quiénes vas a llevar mañana a tu programa? No, ese no puede ir. ¿Por qué? Porque no puede ir. ¿Qué tal? ¿Ah? O que yo tenga que escribirle al presidente:
a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral y le diga, señora, ¿será posible que yo entreviste a estas personas? O le aviso que estoy entrevistando. ¿Por qué tengo que avisarle a ella? ¿Por qué tenemos que avisarle? ¿Por qué tenemos que poner en consideración del tribunal? ¿Por qué una empresa encuestadora que está inscrita en este país, allá donde corresponde, de acuerdo al Código de Comercio, al Código Tributario, lo que ustedes quieran, ya está inscrita allá? ¿Cuál es la necesidad de que también vaya y se inscriba al Tribunal Electoral? ¿Van a frenar que ocupen el nombre como en el libro que está escribiendo? A nadie. Que se inscriban y que hagan todos los trámites legales, perico de los palotes, con cara, con nombre, con apellido, con huella digital. Si quieren hacer la huevada, lo van a hacer la misma. ¿En qué se frena? ¿En qué se frena? Tenés una empresita de este tamaño y te dan un contrato de 24 millones de bolivianos y tu empresita da para 1 millón. Y eso no tiene nada de malo. Estoy hablando del caso de Air Catering y Boa. Saquemos cuenta. No está bien lo que se está haciendo. El Tribunal Supremo Electoral es la institución menos creíble que hay en este país. Bueno, la policía está peor. Pero por favor, es el principio. Es el principio. La democracia no puede tener censuras previas. Y esto puede constituirse en censura previa. ¿Por qué alguien tiene que ir a inscribirse donde no corresponde? ¿Le va a dar licencia de encuestadora? Por favor, hombre. ¿Qué dijo Tufiare? Hay varias preocupaciones, ¿no? El hecho de que se registren no está mal, hay que formalizar el mercado de empresas encuestadoras, está bien. Lo que primeramente preocupa es, se ha limitado ya el tiempo de difusión de manera mucho más dura. En teoría se debe difundir solamente entre el 25 de julio y una semana antes de las elecciones. Eso no se daba antes, sobre todo la previa, ¿no? Sí se daba la veda de 72 horas, que ahora se ha ampliado a una semana antes. Pero durante todo el año prácticamente se podía emitir, difundir encuestas de opinión pública. Ahora ya es a partir del 25 de julio las encuestas de perfil electoral. Ya hay una intervención muy llamativa, ¿no? Una intervención muy llamativa. Después, si es así que se debe contar con el aval de la Corte o del Tribunal Supremo Electoral para difundir una encuesta, nos encontramos frente a riesgo, si se da así, de que ya haya un órgano censor, ¿no? Un órgano censor en función de la información que pueda interesar a uno o a otro candidato, a un otro actor político. Es deseable que no se convierta esta especie de aval en una censura, ¿no? Vamos a ver en un espacio donde hay una crisis de confianza en el Tribunal Supremo Electoral por distintos motivos, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral es muy riguroso, en este caso con la información de los medios, lo fue en la elección del órgano judicial, pero es aparentemente muy tolerante en otras disposiciones, ¿no? Han habido ya muchas quejas y demandas, inclusive judiciales, contra las campañas prematuras, ¿no? No sabemos, por ejemplo, si existe también un control tan riguroso del manejo del canal estatal en cuanto a los espacios, los horarios y lo que transmite el canal estatal o las emisoras estatales, ¿no? Ahí no vemos la misma atención, el mismo rigor que se puede dar con este tema del control de las encuestas, que llama muchísima la atención que se dé por primera vez, digamos, en esta próxima elección. De hecho, el límite tan de tiempo, que antes no lo existía, ya es un factor de limitación, yo creo que ya de la libertad, ¿no?, de difusión, ¿no? Y lo otro, ¿no?, el que tenga que pasar por un órgano central, la autorización de la difusión de una encuesta, nos deja entrever que pueda haber algún riesgo de censura o control de la información en algún momento de la etapa electoral, ¿no?
Bueno, eso dice, ¿no? Las normas que acaban de difundir de que no va a caer el peso del castigo en las empresas encuestadoras, sino en los medios que difundan datos de empresas que no estén formalmente registradas. Sabemos de que hay aproximadamente 9 encuestadoras en Bolivia. Reitero, está bien que se formalice, que se sepa quiénes son, quiénes están detrás, para que haya una mayor seriedad en el trabajo de las encuestadoras. De hecho, los medios cuidamos de manera muy particular el rigor, la confianza y la credibilidad de las empresas, porque nos jugamos nosotros también la credibilidad en una etapa electoral. Pero estamos muy en este momento, diríamos que inquietados ya porque el peso de la norma recae en los medios y ya se constituye un factor de presión directamente en una etapa electoral muy compleja, en una etapa electoral con muchas situaciones que llaman la atención, desde el hecho de que Santa Cruz no tenga su propia corte, desde el hecho de que en las quejas no se actúe con el mismo rigor en lo que se interpreta como una campaña electoral. La entrega de obras, acaban de decir también los vocales, que no es campaña. En fin, están en una posición muy ambigua en determinados temas, pero muy rigurosos en la relación, por ejemplo, con los medios y el control de la información que puedan difundir los medios, ¿no? Porque ustedes no están haciendo encuestas electorales, sino más que todo una percepción en función de las campañas que vienen realizando los candidatos ya proclamados y los posibles candidatos. ¿Cuán limitante puede ser el trabajo en función de esta norma? O sea, la encuesta es útil para los partidos, para los actores políticos, para que replanteen sus propias estrategias. Las encuestas son útiles para la transparencia del propio proceso, ¿no? En la medida en que se van difundiendo con cierta frecuencia las encuestas, se va construyendo un histórico y se pueden establecer si bajan o suben, ¿no?, los partidos o los actores políticos. Determinados saltos o cambios de porcentajes llamarían la atención, ¿no?, en determinado momento. La construcción de una curva histórica nos permite ver si hay coherencia en el desempeño del electorado. Inclusive pueden prever posibilidades de fraude, ¿no? Han sido las encuestadoras las que en un momento se han adelantado en los conteos rápidos y han permitido pues un control social más específico, ¿no? Porque no se pueden entender cambios y saltos tan sustanciales en un conteo rápido oficial que en un conteo que también puede hacer una empresa encuestadora independiente, ¿no? Son necesarias para la construcción de la curva histórica del desempeño de la intención de voto, por lo tanto son importantes para la propia transparencia del sistema democrático, ¿no? Esto de la revista Poder y Placer probablemente no lo veamos hasta el último mes de las elecciones, porque esto ya es una encuesta o a gobernación o a presidencia. Esto es lo que tenés que preguntarle a la gente. En las próximas elecciones de gobernadores, ¿votaría usted por la reelección? Ya no podés hacerlo. Señores, hay una tremenda censura. Y yo digo, pregunto, ¿por qué tenés que inscribirte en la Corte Electoral? ¿Acaso en la Corte Electoral van a saber que fulano de tal, que no hizo encuesta nunca, pero es el propietario de el supuesto propietario de algo, te garantiza que ese supuesto propietario de algo que no llega para tratar de embarrar el panorama la última semana, ¿estás seguro que él no lo va a hacer? No, pero es que se inscribió. ¿Y si se inscribió qué? ¿Y si se inscribió qué? Bueno, le pelamos haciendo nuestra encuesta, en nuestro nombre, en nuestra credibilidad, la que está en juego. ¿Va a censurar el Tribunal Supremo Electoral? Eso es lo que no queda claro. Si alguien se inscribe, Perico de los Palotes y Juan Pérez, hace toda su constitución de sociedad, los fines, los objetivos, el marco económico, todo un chiche. La mejor sociedad del mundo. ¿Para qué? Para hacer una empresa encuestadora que se llama Mercado y Política.
van y se inscriben a la Corte Electoral. Militantes del partido por la mitad. Listo. Se inscriben. Los aprueban. Hacen una encuesta que no le, ¿sabes qué? Que no le acierta una. ¿De qué sirvió que se inscriban? ¿Va a haber un freno? ¿Va a haber un freno? Y hacen además las preguntas. Le copio una partecita de su encuesta a José Pomancusi, le copio otra, le cambio las palabras, le copio otra al Deber, le copio otra a El Día, le copio otra a Página 7, otra a La Razón, armo mi paquete y se lo llevo a la Corte Electoral. Señor, aquí está. La Corte Electoral lo sella con todingo los sellos que quieran. Le presento la lista de estudiantes y de personas que hacen encuestadores y me contrato un estadígrafo que dice que es el que va a tabular todo, con título, con documentación, con todo. Pero yo pretendo manipularlo el asunto. ¿Qué gana la Corte Electoral con que este fraude legal fue y se presentó a la Corte Electoral? ¿Qué gana la Corte Electoral con esto? Nada. Señores, estamos frente a una posibilidad muy clara y muy grande de censura. Lo demás son historias. Lo demás son adornos. Es una ingenuidad creer que quien quiera hacerla no la va a hacer. ¿Acaso no hay empresas que se crean para tumbar y para estafar gente? Con todos los chiches y grandes escritorios, grandes oficinas, ventanales grandes, mientras más alto sea su oficina, mucho más creíble. Y mientras más corbata se pongan los dueños, todavía más creíble. Y el mundo del fraude se evita a partir de que alguien se inscriba en un lugar. ¿Y qué va a hacer la Corte Electoral si no le halló a nada? Pero la Corte permitió, a través de la licencia que le da, que un periódico lo publique. ¿Lo va a sancionar al periódico? ¿Por qué? Si está registrado en la Corte Electoral, cumplió todos los pasos legales. ¿A quién va a sancionar? A nadie. Porque son muy burros. Dirán, ok, se acabó el asunto. ¿Qué garantiza la inscripción? Absolutamente nada. Señores, estamos frente a una nueva forma de presión a los medios, a las empresas y a todo el mundo. Y sigue avanzando. Nos guste o no nos guste, es así. Respeto el criterio de amigos queridos como José, pero no estoy de acuerdo con él. Nos vamos al corte.